Bai. Bai, hasiko gara, egunon guztioi, eta betiko moduan, eskerrik asko por venir, eskerrik asko por vuestra presencia y eskerrik asko, como no, por la ayuda que nos dais en difundir nuestras iniciativas. Y antes de comenzar con lo que es propiamente esta rueda de prensa, sí me gustaría dar la bienvenida y las gracias a los y las artistas que hoy nos acompañan. Me decía que me comentaban ayer que hoy habría algunas artistas, pero veo que sois muchos y muchas. Beraz, eskerrik asko hemen egoteagatik. Me acompañan en la mesa Fernando Pérez, que ya conocéis, director de Azkuna Zentroa, y Raquel Esparza, responsable de programación de este centro. Os decía, ¿no?, que para mí es un verdadero orgullo poder estar hoy aquí y una gozada compartir espacio con nuestros y nuestras creadores y creadoras. Hoy queremos hablaros de algo muy importante, tal vez no siempre visible, como son los procesos de creación artística. En Azkuna Zentroa habéis sido testigos y seguiréis siendo testigos de que ocurren muchas cosas, muchas más cosas de las que vemos a simple vista. Porque en los distintos espacios de este centro la cultura se crea, se recrea y se disfruta continuamente. Porque la creación, así lo creemos, es el motor de todo en nuestra sociedad. En nuestro caso, los y las artistas son y sois los catalizadores de la programación del centro, de lo que sucede, de lo que tiene recorrido anterior al propio evento y que genera cambios, conexiones y proyectos que nos permiten aprender, disfrutar y crecer como personas y ciudadanos. Si tenemos que hablar del poder transformador de la cultura, algo que creemos que se ha tornado imprescindible en estos momentos, sobre todo momentos difíciles que estamos viviendo, es esa idea de ese poder transformador, ese poder generador, ese poder de enriquecer a toda una sociedad. Lo decía el otro día el alcalde, de hacernos mejores personas y mejores ciudadanos y ciudadanas y hacer un Bilbao mejor entre todos y todas. La cultura creemos que es un ejemplo de esto. Hemos visto en estos meses el esfuerzo que todo el sector ha hecho para estar a la altura de las circunstancias. Hemos visto su capacidad de cambiar y transformar las cosas. Y por eso sabemos que debemos y necesitamos apoyar la creación, sus tiempos y todo lo que supone, porque para nosotros y para esta sociedad es fundamental. Desde el Ayuntamiento de Bilbao hemos puesto en marcha diferentes convocatorias en el marco del Plan Bilbao Aurrera, para que nuestro Bilbao Cultura 365 días al año siga siendo uno de los lemas principales de esta ciudad. Queremos que la ciudad se recupere, que vosotros y vosotras, los y las artistas, os recuperéis lo antes posible de este bache, que somos conscientes que estáis viviendo. Y por ello, ahora más que nunca, y siempre que esa parte presupuestaria nos lo permita, es nuestro deber impulsar la creación artística y dotarla de la infraestructura y recursos necesarios. En Bilbao, os lo decimos siempre, las distintas instituciones culturales nos complementamos entre sí. Guggenheim Bilbao Museoa, Museo Bellas Artes, Sala Recalde, Euskal Museoa, Azkuna Zentroa, Alhóndiga Bilbao, y así se van tejiendo redes interconectadas, complicidades que se alimentan y se complementan las unas con las otras, cuyo último objetivo será y es ofrecer en Bilbao una oferta cultural a la ciudadanía de primera, de calidad, variada, plural. Esan dudanez, COVID-aren aro honetako eraldaketa ahalmenaren adibide bat da kultura. Sektoreak egin duten ahaleginak ikusi ditugu. Gauzak aldatzeko daukan gaitasuna nabaria da. Horregatik, ondo dakigu sorkuntzaren epeak eta atzetik dakarren guztia babestu nahi eta behar ditugula, sorkuntza funtsezkoa baita. Bilboko udalak zeinbait deialdi abiatu ditu Bilbao Aurrera planaren testuinguruan. Bilbao Kultura 375 hiri honen lema nagusietako bat izan dadin aurrerantzean ere. Hiriak estualdi hau lehenbailen gainditzea nahi dugu, hiriak eta zuek, artistek. Horregatik, inoiz baino gehiago eta aurrekontuak usten badigu behintzat, arte sorkuntza bultzatu behar dugu eta behar dituen azpiegiturak eta baliabideak jarri. En el caso de Azkuna Zentroa, como sabéis, cuenta con diversos programas de apoyo a la creación artística.
diversas maneras de conectar entre ellos y ellas y de crear complicidades entre los y las artistas, con cuyo trabajo no solo disfrutamos, sino también aprendemos. Hoy nos acompañáis muchos y muchas de vosotras, los y las artistas que desarrolláis vuestros procesos creativos en nuestro centro. Quiero dar las gracias por haber elegido Azkuna Zentroa como sede de vuestra creación. Espero que Bilbao y sus gentes podamos seguir teniendo la oportunidad de seguir aprendiendo, intercambiando y compartiendo experiencias, ideas, grandes creaciones artísticas. En resumen, con todos vosotras y vosotras. Zorionez, tokiko artista asko dauzkagu hemen, Azkuna Zentroan, euren sorkariak, euren lanak, eta finean bizitza ikusteko modua, ideiak, pentsamenduak eta bizi esperientziak gurekin konpartitzeko prest. Eskerrik asko, pedalei eragiten jarraitzeagatik, amorez emateagatik eta zuen lana Bilboko hiriarekin konpartitzeagatik. Eta orain, hitza emango diot, Fernandori, programa azaldu digu. Decía que le paso la palabra a Fernando para que nos dé más información sobre estos programas de creación. Eskerrik asko, Gonzalo, eskerrik asko artista ikertzaile eragile guztiei eta bertaratu zareten kazetari guztiei. Ongi etorri, bi parte izango dituen topaketa honetara. Lehenengo honetan, prentsaurreko formatuan, sormen artistikoko gure programen egitura aurkeztuko dugu. Gaur egun martxan ditugun proiektuak dira eta datozen hilabetetan ekingo diegu. Bigarren zatian, eta horregatik ez importantzia gutxiagorekin, hedabidei bertan garatzeko gonbitea egiten dizuegu, topaketa bat egingo dugu eta artistek lantzen ari diren prozesuak gainerakoekin partekatuko dituzte. Artistak ezinbesteko konplizeak dira gizarte eta kultura garaikidea lotzeko gure misioan, gure programazioaren parte zarete. Harreman horri esker sorkuntza praktika haiekin partekatu eta hartan lagundu egin diezaiekegu. Ekoizpen prozesuan beste denbora batzuk sustatuz. Eta komunitate artistikoaren, kultura eragile aktiboen eta gizartearen artean bitartikari lana eginez. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos los artistas, investigadores, agentes artísticos que vais a formar parte de nuestra programación y de nuestra vida cotidiana en el centro. Os damos la bienvenida a este encuentro que va a tener dos partes. En esta primera, en formato de rueda de prensa, vamos a presentar un poco la estructura de nuestros programas de creación artística. Son los proyectos que tenemos actualmente en marcha y los que vamos a iniciar en los próximos meses. Y en la segunda parte, a la que os invitamos también a los medios de comunicación y a los visitantes a quedaros, celebraremos un encuentro, presentación, en el que las y los artistas compartirán con el resto los procesos que están llevando a cabo o que van a llevar a cabo en el centro. Para empezar, me gustaría destacar que nuestra estrategia en la promoción de proyectos artísticos está sobre todo centrada en el acompañamiento, la complicidad y el retorno mutuo. Las y los artistas para nosotros también son cómplices imprescindibles en nuestra misión de conectar lo que el proyecto programa viene diciendo hace mucho tiempo, conectar la sociedad y la cultura contemporánea y sobre todo también son parte o sois parte de nuestra programación. Esta relación nos permite compartir y acompañarles en la práctica creativa, favoreciendo otros tiempos del proceso creativo y, por otra parte, mediar también entre la propia comunidad artística, los agentes culturales más activos y las propias comunidades de público y la sociedad en general. Como ya decíamos también en el proyecto programa que presentábamos hace tiempo, nuestras iniciativas de impulso a la creación son, en este sentido, bastante singulares. Todos estos son proyectos vinculados con la programación y siempre tienen una parte pública, bien a través de la obra realizada o bien a través de los propios procesos. Desarrollamos diferentes iniciativas de apoyo a la investigación, creación y producción en torno a diferentes disciplinas artísticas y ahora mismo contamos con 8 programas y formatos de acompañamiento a la creación a través de los que se activarán entre este año y el que viene casi una treintena de proyectos relacionados todos con nuestras líneas de programación y las líneas transversales también como la educación y otros ámbitos.
Los dividimos en dos formatos principales, por convocatoria o por invitación desde el propio equipo de dirección y programación. En los proyectos hechos por convocatoria están las residencias artísticas, donde contamos con diversas residencias enmarcadas en nuestras líneas de programación, como son la residencia que bien conocéis de prácticas artísticas, la residencia de danza contemporánea o la residencia de música experimental y arte sonoro, esta última vinculada al programa Otzetan. Nuestro programa de residencias promueve la conexión del tejido creativo de proximidad con entornos culturales internacionales, buscando intercambios y un enriquecimiento de los procesos. Son residencias anuales de intercambio que este año no se han podido celebrar, no se han podido realizar y por eso la convocatoria está abierta hasta el año que viene. El año que viene a estas convocatorias se unirá en 2021 la nueva residencia internacional de cómic que realizaremos en colaboración con Angoulême y con la Casa de la Literatura de Quebec. Los colaboradores internacionales en el caso de la danza son Rotterdam Dance Atelier y en el caso de las prácticas artísticas el estudio de Carlos Garaycoa, Artista por Artista en La Habana. Estos programas tienen un apoyo de diferentes partners, entre los que se encuentra el Instituto Etxepare y la Fundación Banco de Sabadell. El otro programa por convocatoria sería Comisario Berría, que como sabéis es un programa para el desarrollo de nuevos comisariados. Se accede también por convocatoria y es una iniciativa impulsada por el Gobierno vasco en colaboración entre Azkuna Zentroa, Tabacalera Donosti y Artium. En este caso, el desarrollo del proyecto de comisariado en Azkuna Zentroa está llevado a cabo por el artista visual Mario Paniego. El tercer programa por convocatoria es Babestu, es un programa extraordinario de apoyo a la creación contemporánea. Babestu ha sido una convocatoria extraordinaria, una convocatoria sobre todo con un carácter más reactivo, entendida como respuesta a la situación actual que ha puesto en peligro seguramente muchos de los procesos creativos que estaban en marcha o ha ayudado a desarrollar otros procesos. Son trabajos que exploran nuevas formas para abordar las prácticas artísticas, así en general. Los detalles nos los va a ofrecer luego, nos los comenta luego Raquel Esparza y obviamente también los artistas. Por invitación hay otra serie de programas también. Uno de los más veteranos es el colectivo residente. Invitamos a colectivos y artistas que trabajan en una idea más grupal, más híbrida, en cuestiones de prácticas artísticas muy diferenciadas en diferentes disciplinas y con diferentes formatos, pero sobre todo con más tiempo. La idea es trabajar precisamente con esos tiempos más expandidos para la creatividad, con unos recursos que les permitan esa tranquilidad y ese tiempo de trabajo o, en muchos casos, una plataforma para compartir sus proyectos con otros y otras artistas, pero también con el público. Como colectivo residente ha estado Buleguas en Baquibarik, Inteligencias Colectivas, y con Sony, y ahora y durante los 2 próximos años lo hará la cooperativa Tractora con un proyecto centrado en el ámbito audiovisual que se llama Quiñu. También por invitación tenemos el programa de artistas asociados, al que se une también en esta nueva modalidad el programa de investigadores asociados, un poco con la misma línea de trabajo y de apoyo en esos tiempos, no trabajar tanto con el cortoplacismo, sino trabajar con otros tiempos y otros recursos. Actualmente las artistas asociadas son Óscar Gómez Mata y la señora Polaroisca, Arelai Sarenzana y María Ibarreche. Y, como decía, hemos extendido al ámbito de investigación, donde actualmente el investigador asociado a Azkuna Zentroa es Aimar Arriola y dentro de unos meses será también Isabel de Naverán. El espacio BAT, que forma parte en la planta de arriba, de la Anteguia, hemos activado la primera de las residencias laboratorio en el proyecto Script Barik de las artistas Amparo Badiola, Gema Inchausti y Susana Talayero, y a la vez el artista y comisario Iván Gómez prepara ya su proyecto expositivo para este espacio. La NEAN es otra fórmula que se nos requería bastante a menudo, es un apoyo a los procesos, también sobre todo está vinculado más al uso de espacios profesionales para proyectos multidisciplinares y que propicien el intercambio y la experimentación. El programa se ha iniciado con Macarena Recuerda Sefer, que ha trabajado en la Anteguia en el proceso creativo de su última pieza.
Y a la vez también tenemos otra serie de proyectos, no tan vinculados en este caso a la Antella, sino más a la Mediateca, donde se pondrá en marcha, como todos estaréis informados en un futuro cercano, el proyecto Artoteca del colectivo ANT. Gainera, ikusentzunezko eta irratiko sorkuntzarekin, hezkuntza arloarekin eta artxiboari lotutako beste proiektu batzuk prestatzen ari gara. Aurrerago emango dizugu horren berri, eta guztira esan bezala sorkuntzaren lotutako 8 programa eta ia 30 artista izango dugu bidelagun denboraldi berri honetan. Une honetan, sorkuntzaren inguruan kalitatezko habitak sortzea dagokigula, uste dut, zaindu eta lagundu egin behar dugu prozesu artistiko horiek garatzeko plataformak, baliabideak eta lekuz eskainiz. Raquel Esparza, programazio arduradunari emango diot orain hitza, eta Raquel, zuzeuk gure zentroaren garatzen ari den proiektuen berri edo emango diguzu. Nahi duzunean. Eskerrik asko, Fernando, eskerrik asko, Gonzalo, eta mila esker hemen zauden danoi. Egunon, hilabete berezi hauetan, ekainean aurkeztu genuen ekintza planean murgildu gara. Sorkuntza artistikoari lehentasunez ematen diogun laguntza indartzeko. Nolanahi ere, 2019-2023 programa proiektuaren helburu estrategiko bat zen horila da. Artistekin hitz egiten jarraitu dugu eta haien egoera ezagutzeko eta proiektuak nola birplantea genitzakeen ikusteko. Sormen prozesua bultzatu nahi dugu, arte sorkuntzari laguntzeko programak indartu eta lankidetza bideak ireki hurbileko kultura eragile eta erakundeekin. Gure ustez, kultura zentro gisa dugun zeregin garrantzitsuetako bat, da iraupen luzeko laguntza garatzea eta testu ingurua babestu eta elikatu. Prozesu horietako asko lantegian egiten dira, esperimentaziorako eta sormenerako habitat gisa osatutako gure ideien laborategian. Decía que en estos meses tan especiales nos hemos volcado en el plan de acción que presentamos en junio para reforzar nuestro apoyo a la creación artística de forma prioritaria, que de todas formas ya era uno de nuestros objetivos estratégicos dentro de nuestro proyecto programa 2019-2023. Lo hemos hecho en interlocución continua con artistas para conocer su situación y ver cómo podíamos replantear los proyectos. Queremos potenciar el proceso creativo, reforzar nuestros programas de apoyo a la creación artística y abrir vías de colaboración con diversidad de agentes y entidades culturales de proximidad, aunque sean locales o internacionales. Entendemos que una de nuestras labores importantes como centro cultural es desarrollar apoyos de larga duración que funcionen como semillas que puedan germinar en el contexto y enriquecerlo. Muchos de estos procesos tienen lugar en Lantegia, nuestro laboratorio de ideas conformado como hábitat para la experimentación y la creatividad. Para exponer este amplio programa de apoyo a la creación, empezaré por la última iniciativa que también nos apuntaba Fernando, que es Babestu, una convocatoria extraordinaria planteada como respuesta a la previsible paralización de los procesos creativos que podía conllevar esta pandemia. Lo cierto es que la respuesta ha sido amplia, lo que demuestra que existe esta necesidad. Hemos recibido 103 proyectos de mucha calidad que ha dificultado la selección. El jurado compuesto por Iván de la Nuez, Marta Oliveres, Garbiñe Ortega, Oskio Ugarte, Rosa Abad, con miembros de Azkuna Zentroa, hemos tenido la ardua labor de elegir las 10 propuestas que continuarán desarrollándose en el marco de este programa. Se trata de trabajos de Elena Itzcoa, Maider Aldasoro, Borja Crespo y Raquel Meyers, Irati Iñoriza, Miriam Isasi, Sacha Jauregui, Carlos Martínez, Camila Tellez, Josune Urrutia e Iker Vázquez. Artistas de diferentes perfiles y trayectoria, en su totalidad proyectos ya lanzados o iniciados, cada cual en distintas fases. Algunos ponen el valor en la implicación de la comunidad en los mismos, otros de gran calidad que utilizan distintos lenguajes creativos que responden a las líneas de programación del centro. Los 10 proyectos recibirán, además de asesoramiento y mediación desde el centro, 6.000 euros. Además, procuraremos que habiten el espacio del centro, si así lo requieren, bien para realizar procesos de trabajo o como parte de nuestra programación.
También hemos reforzado, como ya comentaba Fernando, a Zeta Kideak y a señora Polaroiska y Óscar Gómez Mata, nuestros artistas asociados desde hace año y medio. Desde enero de 2020 se ha sumado en el ámbito de la investigación el comisario e investigador Aimar Arriola. Él mismo os puede luego ampliar más información sobre este proyecto en torno a la relación entre la perspectiva queer y el arte dentro de la programación del centro. En enero de 2021 se sumarán la artista Laida Lerchundi y la investigadora Isabel de Naverán. Ambas parten de su trabajo e investigaciones y poco a poco podremos ir viendo qué derroteros tomará el contar con ellas. Dentro de nuestro programa de apoyo a la creación, en este comienzo de curso hemos activado otras acciones más. Quiero destacar que contamos con un nuevo colectivo residente en el centro. Como sabéis, por este programa ya han pasado otros colectivos de la ciudad como Bulego, APC Studio y Consoni. Tractora COP es el nuevo colectivo en el centro y ha puesto en marcha el proyecto Quiñu, un grupo de autoformación avanzada en el arte del tiempo, considerado una intersección de distintas técnicas, materialidades y formas que convergen en el lenguaje plástico. Tractora es una cooperativa de artistas formada por Usue Arrieta, Ainara Elgoibar, Vicente Vázquez, Marc Vives y Nader Kochaki. Quiñu, que como ya sabéis significa guiño, pretende ser una plataforma para promover, ver y discutir sobre producciones audiovisuales de artistas. Por otro lado, actualmente en Bat Espacio están trabajando las artistas Gemma Inchausti, Amparo Badiola y Susana Talayero en el proyecto Script Barik, y durante este mes de octubre tendremos oportunidad de visitar el trabajo que están realizando en este espacio. A su vez, el artista Iván Gómez se encuentra en la fase de construcción del proyecto La Prospección del Kairos, un dispositivo metodológico para una investigación colaborativa en torno al dispositivo y al ente que se desarrollará en el mismo lugar, Espacio Bat. Por su parte, el artista visual Mario Paniego ha comenzado a plantear el proyecto Espacio Publicitario, seleccionado por AZ dentro del programa Comisario Berriak, que es un programa del Gobierno vasco que hacemos conjuntamente con Tabacalera y Artion, que versa sobre el apoyo a la práctica del comisariado e impulso a la generación y consolidación de nuevos profesionales en el mundo del arte. Además, arrancamos la NEAN, el programa de apoyo a procesos artísticos con la artista Macarena Recuerda, y también pasarán por este programa Orman Poster y Sociedad Dr. Alonso. Seguimos trabajando con las residencias internacionales que ya teníamos abiertas en colaboración con otros centros internacionales que comentaba Fernando. Como se comentaba, todos estos procesos y proyectos están vinculados con nuestras líneas de programación y tienen siempre una parte pública. Y un ejemplo de ello es el estreno esta tarde de la pieza Loser de la compañía Osa Mújica, creado durante su residencia de danza contemporánea en Dance Atelier en Rotterdam y aquí en el centro. Con esta pieza arrancamos Escena AZ, que es el programa de artes escénicas del centro. Además, esta tarde también tenemos el concierto del artista Fernando Carballo, quien estos días ha impartido el taller de Ableton Live en el marco de Ocheta, nuestro programa de música experimental, en el que también desarrollamos residencias relacionadas con la música experimental y el arte sonoro. Para finalizar, quería recordar que tan importante como programar para un centro cultural es mediar con nuestras comunidades de proximidad. En este sentido, me gustaría destacar dos proyectos que inician su proceso ahora. Son el prototipo de educación y mediación de los colectivos Tipi y Artasiak y el proyecto de mediación artística Artoteca para crear nuevas formas de divulgar y difundir el arte contemporáneo. Pensamos que es muy importante apoyar todos estos procesos de trabajo de creadoras y creadores y creemos firmemente en el valor de una cultura rica y diversa que hay que apoyar y más en este contexto pandémico. Nos adaptaremos a las circunstancias para hacerlo todo con las medidas de seguridad que sean necesarias para ello. El equipo de comunicación ha preparado un vídeo donde hemos recogido todos estos proyectos explicados por los y las artistas y que ellas y ellos presencialmente posteriormente os podrán ampliar. Eskerrik asko, pasamos el vídeo.
Kaixo, nire izena Satxa Jauregi da, eta nire burua aurkeztearren edo esango dut eskultora naizela. Hemen aurkezten duten proiektua Aizkora izena du, eta da proiektu bat abian duela ia urte esentetatik, eta oinarritzen da aizkoraderen iruditeriaren inguruko ikerketa batean. Bada urte esente, daramatzatela aizkoren inguruko irudiak biltzen, ze leku eduki duten pentsatuz eta hori bilduz, baina ere bai zinemak aizkolariaren figura nola erabili izan duen ikusiz, antropologiatikan ere bai aizkorari sinistu zaizkion birtuteak landuz, hor badago ezagutza esparru ezberdinak lantzen dituen material bat. Orduan, hemen aurkezten duten proiektuak egin nahi duena da, iruditeri hori eta orain arteko ikerketa hori modu textual, filmiko eta batez ere textual, filmiko eta irudi atlas formatuan dagona, eskulturara eramateko salto hori ahalbidetu. Y son pistilos del agua de una fuente. Lendia son. A través del canto, llevar el lago Lendia a cada corazón. Atravesar el espacio con la voz. Alternar el cuerpo con el paisaje. Construir una forma poética de voz que recorra las superficies. Hombre, yo creo que la oportunidad de compartir, ¿no?, el trabajo en proceso con un tercero, pues es siempre positivo, porque los procesos creativos, en mi caso, que mi perfil es más de investigador, pues tienden a ser procesos a veces, ¿no?, muy individuales o que tienen como a aislarte, ¿no?, y poder tener la oportunidad de contrastar o de compartir en diferentes momentos del trabajo, pues yo creo que es muy, muy positivo, ¿no? En mi caso, recién he arrancado el proceso esta semana, ocupo el espacio esta semana, no tengo mucho que compartir, pero por lo menos, utilizaré la oportunidad para dar algunas pinceladas de lo que está por venir y emplazar a los visitantes a futuras citas donde pueda presentar el trabajo un poquito más, de manera más detallada. Hola, soy Borja Crespo. Y yo soy Raquel Meyers. Y os presentamos el proyecto elegido para la convocatoria de Bestu en la Azcuna Central, que se llama Elige tu propia normalidad. Elige tu propia normalidad, que es una especie de lugar en el espacio-tiempo donde vamos a reunir un montón de ideas, de críticas y de reflexiones sobre el presente, el futuro, sobre lo que estamos viviendo, lo que quizá vivamos o lo que quizá dejemos de vivir. Elegimos como referencia los libros de Elige tu propia aventura, solo que en vez de ir a través de las páginas, queremos hacerlo a través de diferentes formatos y opiniones, no solo nuestras, sino donde nos queremos invitar a colaborar a todo tipo de personas que estén interesadas en el proyecto. Efectivamente, va a ser participativo, va a haber un montón de formatos, analógico, digital, y sobre todo lo que queremos es que sea divertido. Elige tu propia normalidad. Efectivamente, así es que es posible. Mi nombre es Iker Vázquez y mi propuesta se llama AZ Reality Lab. Esta propuesta se basa en dos ideas principales. La primera es desarrollar un laboratorio experimental sobre realidad aumentada, que se centrará en investigar las propiedades creativas y expositivas de esta técnica. Desde una visión primero global, se desarrollarán metodologías novedosas y se elegirá una de ellas para desarrollar la segunda idea en la que se basa el proyecto. Esta segunda idea es reunir a mujeres creadoras para que dialoguen sobre el concepto clásico de musa. Musa como
mujer inspiradora, de mujer creadora, referente para otras mujeres. Me llamo Maider Aldasoro. Mi trabajo artístico hasta la fecha se ha centrado sobre todo en el cuerpo, en la intimidad y lo público. Me interesa trabajar con el cuerpo y lo performativo por sus posibilidades de experimentación, porque permiten vivir el momento y ser conscientes de nuestros modos de hacer y de alterarlos. Para este proyecto, que he decidido titular Infinito no infinito o Eterno no eterno, he comenzado a diseñar y a construir prendas o artefactos que modifican las conductas, los movimientos o la normalidad de un cuerpo. Son proyectos que modifican la normalidad de un grupo, sus movimientos y sus formas de relación. En los siguientes proyectos que quiero realizar en los próximos meses, busco crear una brecha en el día a día de la ciudad, en el día a día de las personas participantes y de sus testigos. Kinu lantalde bat da, artisten ikustentzunen inguruko lantalde bat da. 2 urtetan zehar egin nahi duguna da, 3 hilabetero artista bat gonbidatu, bere lana aurkeztu dezan, eta hortaz gain lantaldearekin dinamika bat eratzera, tailer moduko bat. Hortaz aparte ere bai, 3 hilabetero prozesu guzti horren inguruan distirak deitzen den itzulpen testual bat egingo da, lantaldeko pertsona batek egingo duela aldi bakoitzean. Gaur estreinatzen dugu Kinu programa, Azkuna zentruan, Azkunaren sostenguagaz, eta erakutsiko dugun lehenengo lana Maggi Barberre. Colectiva de relatos sobre cáncer en el marco de una unidad de pediatría oncológica. ONCO es un espacio de pensamiento, reflexión y creación transversal sobre cuestiones en torno al arte y la salud, que involucra a personas que viven experiencias de enfermedad, usuarias y profesionales del ámbito sanitario, de la cultura o interesadas en estas cuestiones. ONCO es un proyecto que invita a mirar y resignificar algunos modelos que determinan social y culturalmente nuestra relación con la enfermedad. Desde el arte se plantea atravesar límites y lugares comunes que tienen que ver con las políticas de los cuerpos, los tratamientos médicos y farmacológicos, la patologización, el acceso a la información y divulgación de lenguajes científicos, muchas veces incomprensibles socialmente. Bueno, pues los procesos creativos y como un también desarrollo de investigación desde los procesos creativos, pues tiene como diversas fases, ¿no? Como de desarrollos de ideas, intuiciones y cierto saber que se genera desde el hacer, ¿no? Como que de primeras no sabes bien qué es lo que haces, sino mientras lo estás haciendo vas desarrollando como un cierto saber, ¿no? Una línea de investigación. Entonces la parte como de mostrar ese entre manos, ese como amasar, tiene como también un punto de mostrar como cierta cosa semioculta, ¿no? Como aún por desvelar. Script Barik es un proyecto entre 3 artistas, Gemma Inchausti, escultora, Susana Talayero, pintora, y yo, Amparo Badiola, que vengo del mundo de la danza. Es un proyecto que ha empezado sin una idea preconcebida, con unas pocas reuniones entre las 3 para contarnos e intercambiarnos nuestros imaginarios, aquello que nos ocupaba en ese momento nuestro trabajo, nuestra mente. Y a partir de entonces hemos empezado aquí en un espacio vacío a habitarlo y a crear. O sea, el proyecto ha comenzado a hacerse entre las 3 en el día en el que hemos llegado aquí. Mi nombre es Miriam Isasi, soy artista plástica, artista visual. Mis intereses parten del paisaje, del lugar en el que vivo, que al final considero que es el espacio que nos define. Para el proyecto que se presenta esta convocatoria, me gustaría seguir con esta investigación sobre plantas, con esta casuística, para elaborar una instalación en otro formato. Un formato en el que estas plantas se fusionan con glicerina, con brea, con resina. ¿Por qué brea o resina, por ejemplo? Porque tiene mucho que ver
con el sistema inmunológico de estas plantas, sobre todo vinculado a las coníferas. Y cómo generar una escultura a partir de esas plantas o fragmentos de esas plantas y, por ejemplo, en este caso la resina, que no deja de ser un producto que ellas mismas emanan, pues me parece un archivo, una formalización de un archivo diferente vinculada a la escultura. Hola, me llamo Óscar Gómez Mata, soy artista asociado al centro. En este momento, junto a Esperanza López, estoy concluyendo la obra Catálogo de Derivas, que está activa en el centro desde hace un poco más de un año ya. Estamos escribiendo algunas derivas más y estamos preparando algunos textos con el fin de hacer una publicación en forma de cuaderno el año que viene. Al mismo tiempo sigo con los ensayos de la obra Makers. Es una obra escénica que se podrá ver en abril del año que viene en La Alhóndiga. Y bueno, pues esta obra la empezamos en residencia antes del verano de este año en Bilbao y seguimos con residencias este otoño en Suiza con el fin de completar. Por un lado es trasladar a la ciudadanía el hecho de que en otras ciudades del mundo, entre ellas un par de ellas europeas, cómo se ha gestionado el uso de la publicidad en el espacio público, o se ha intentado gestionar. Y por otro lado, mostrar el trabajo de artistas a nivel mundial, pues que trabajan sobre esta temática y que de alguna manera pues, nos hacen reflexionar sobre si ese uso privado o con intereses privados del espacio público pues hay que cambiarlo o es legítimo o es sano o no es sano. Principalmente me quiero centrar, porque me quiero mencionar algo, en lo que es la utilización del espacio público para la publicidad. Evidentemente la publicidad está en todos lados y principalmente en el móvil, ¿no? Antes, o en internet, o hace 20 años que empezas a navegar en internet era mucho más amable. Hoy en día me parece un poco insoportable toda la publicidad que aparece. Pero a mí me voy a centrar en lo que es el hecho de la publicidad en el espacio público de la ciudad. Hola, soy Carlos Martínez y he sido seleccionado dentro de la convocatoria Babestu de AZ Alhóndiga Bilbao para desarrollar el proyecto Plan Cabot, el cual es un apartado dentro de un proyecto global en el que estoy trabajando en el último tiempo y que se centra en la gestión de un espacio para el arte. Lo que desarrollaré en la anteguía de AZ es una pantalla en línea, la cual servirá para invitar y acoger proyectos audiovisuales de artistas que se encuentran trabajando en los márgenes de la creación contemporánea. Para esta ocasión, la selección de la obra propuesta es una investigación sobre los espacios de intimidad que se crean tanto en los entornos físicos como virtuales, y este trabajo será interpelado a través de unas jornadas en las que poder unirlo al pozo pedagógico tras la última exposición clausurada en el centro, la cual estaba centrada en la figura del coreógrafo Steve Paxton y especialmente en la danza de contacto. Some humans donate blood for vampires. Really? I am too close? No. You're a bit far even. Do you eat any kind of gender? If I have any kind of gender. Yes, also that. And if you eat also any kind of gender. I'm a vampire. This is my gender. Soy Irati Noriza y presento dentro de Babestu Nadie se baña dos veces en el mismo río, sino en el pantano mismo. Este proyecto se irá articulando a través de varios performances y archivo antropológico en el que ya estoy trabajando. El registro se realizará dentro de la naturaleza de Encartaciones con una colaboración del equipo femenino de natación sincronizada de Portugalete. Y bueno, pues comentar que esta propuesta nace desde un interés sensible y sensitivo de
de generar desde esta transformación en la que estamos viviendo hoy, ¿no? Y cómo articular una experiencia dentro de las limitaciones en las que hoy nos encontramos. Bueno, pues consideramos que el proyecto Consejo de Sabias es una manera como de expandir también esta sabiduría que estas mujeres mayores tienen. Todas las sesiones siempre están llenas, de hecho ahí tenemos una pequeña a veces porque queremos que no se convierta en algo muy, muy grande porque estamos huyendo de lo que sería la conferencia. Porque no solo es una apuesta o es una apuesta feminista, ¿no? Por el legado en la comunicación oral y por la transmisión oral de la sabiduría y el conocimiento de las mujeres a través de la historia, sino que también es una apuesta por visibilizar a mujeres mayores a partir de cierta edad, como proponemos son nuestras invitadas, de a partir de 70 años, de tal manera que también se expande como este conocimiento y también esta cercanía a personas de otras edades en lo que es en el marco del centro como centro de arte y cultura contemporánea. Después de ver este resumen, este vídeo de resumen de las diversas propuestas, ¿no? Es vuestro turno. Abrimos un turno de preguntas o de cuestiones que nos queréis trasladar, tanto a las personas que estamos aquí en la mesa como al grupo de artistas que hoy nos acompañan. Verás, Suen Chandada. Bueno, ikusten dugunez, ez dago galderarik. Bueno, como vemos que no hay preguntas, gracias una vez más por vuestra presencia, gracias a todos los y las artistas que hoy nos acompañan y, como no, gracias a todo el equipo de Azkuna Centro A por este esfuerzo que han realizado. Ahora, como sabéis, tenéis una oportunidad para tener un encuentro con cada artista, para poder preguntar sobre su proceso de creación, sobre el proyecto que van a desarrollar en Azkuna Centro A, y con esto nosotros, por nuestra parte, damos por terminada esta rueda de prensa. Eskerrik asko. Orain zuek nahi duzuen bezala, nahi duzue banan zuen proiektuaren aurkezpena beste gainontzeko artistei, edo bestela igual baten bat geratu da gogoekin zeo zer esateko. Digo que ahora, si queréis, bueno, pues tenéis la oportunidad de, si queréis, añadir algo, si se ha quedado algo igual en los vídeos, o si hay alguien que quiere explicar más en concreto su proyecto, pues igual empezamos, si digo, no sé si Aimar quieres empezar tú primero, que estás el primero allí de izquierda hacia la derecha, o Beto, vale, va. Lo que pasa que esto se está dando en streaming, entonces, vamos, que como queráis, si quieres ponerte ni para un lado ni para otro, justo en la mitad, pues... Bueno. O sea, Aimar, si quieres ponerlo para que no dará a nadie con la espalda, justo así, pues... Lo digo porque me parece que, o sea, detrás del ordenador hay gente también viendo el... Bueno, Aimar Riolanaz, eta aipatu den moduan azetakide barrianaz. Hain zuzen be, bueno, ikertzaiekide barria do lehena, nire atzetik Izabal etorriko da, datorren urteko hasieran. Ni hemen gonbidapen bidez nao, eta, bueno, hurrengoko urte bit erditan jorratuko dudan proiektua, ikerketa proiektua, forma desira edo, bueno, gaztelaniaz un deseo de forma izena jarri diodan zera proiektu honek, abia puntu oso orokor eta likido bezala, nolabait esateko praktika artistikoen edo praktika estetikoen, edo gian formaren esparrua, hola
gehiago konkretatzeke, eta queer perspektiba edo queer desioen inguruko, edo atalbi horien arteko topaketa edo gurutzapen hartzen du abia puntu bezala. Askotan azaltzen dut jaso nuen gonbidapena ezala izan gutun zuri bat, nolabait esateko gonbidapen horretan ere etxearen aldetik zeuden kontu hauen inguruko galderak edo kezkak edo galdera horiek bizkat igual beste batzuekin batera martxan jartzeko desioa ere, da nolabait nik guante hori hartu nun. Eta metodologikoki, ikerketa hau beste batzuekin jorratuko dut. Nire ustez, praktika artistikoen eta queer perspektibaren arteko topaketa saltzeko orduan, nahi ez artisten bitartez, artisten lanaren bitartez egin behar da, bizkata jostarketa hori, edo nik horrela nahi nunekin, eta urtean lau interlokuzio, edo lau elkarrezketa, edo lau prozesu irekiko ditut lau artista ezberdinekin, eta, bizkat bukatzeke hemen, hilebi barru, abenduak 13an, aste arte bat da, aurkezpen hola bizkat mamitzuagoa egingo dut, hasierako galderak eta hasierako kezkak horiek zeintzuk diren bizkat partekatzen, eta izango da gonbidatu edo, beste interlokutu hori nirekin egongo da, kasu honetan Manu Arregi artista izango da, eta, gonbidatu zaudete, abenduak 13an berriz honea etorteko. Eta bezerik ez nire aldez. Eskerrik asko, Aimar. Bai, barkatu. Bale, itxoi. Ni Satxa Jauregi naiz, eta bideoan azaldueten bezala, hau daia proiektu bat baduela urte batzuk hasi nintzala eratzen edo biltzen, baina oso ondo jakin gabe nora zijoan, eta iritsia momentu bat nun ukaten hori ez, artxibo bat uste nahikoa interesgarria dela eta nahikoa forma eta ideia apuntatzen ditula, eta orduan bai bideoan azaldu ez dana da, bigarren parte hau da, realitatean apuntalatzen duen eskulturan bitartezko prozesuntan eta etapa hontan, eukiko etela bidelagun Nerosa Jose Ramon Jauregi, dala aizkoragilea da, berak Urnietan dauka tailer bat, da aizkoragile generazio bateko 3. belaunaldia, eta beak mantentzen du nolaiteko errementarigintzaren teknologia, jatorrizko teknologia, nahiko oinarrizkoa da berak lan egiten duen modua, eta orduan bere tailer horretan sartuz eta bere teknika zehatz horretatik abiatuz, ideia da pixka bat teknika hori tentsatu eta ikusi zen nora eraman gaitzaken, ez? Berez oso zehatza dan zeu zertatik abiatuta, ze deriba edo jaso dezaken, eta hori izango zen pixka bat. Urnieta eta San Francisco artean egingo dan proiektu bat, bere tailerra eta nerean artean. Horixe. Eskerrik asko, Satxa. Uxue. Kaixo, egunon, ni Usue Arrieta naiz, traktora kooperatibako kidea, eta Ainara Algoibarretan nire izenean hitz egiten dut gaur. Guk hemen landuko dugun proiektua Kinu izena dauka, Kinu gazteleraz gesto da, edo aurpegiarekin hizkuntza eta gorputzaren artean egongo litekeen zeozer. Eta, nahiko sinplea da gure proposamena, 2019an hasi genuen jarduera bat da, hemen dagoen Elena Aitzkoarekin batera, eta printzipioz da, 3 hilabetero artista bat gonbidatzen dugu artea eta denboraren arteko esparru hortan bere lana jorratzen duna, eta gonbidatzen dugu bere lan bat ikustera publikoki, eta eratua daukagun lantalde batekin lan saio bat egitera. Hori izango litzateke gutxi gora bera Kinu programaren dinamika. Izan dudan moduan, lehenengoa Elena Aizkoa izan zen 2019an, hori Carmen Aretoan egin genuen, eta ja 2020an Madi Barber auki genuen pasadan hilabetean, eta hurrengo gonbidatua Sabine Groenewegen da, artista holandarra, baina Ingalaterran bizi dana,
izango da azaroaren 24ean proiekzio publikoa izango da eta 25ean lantaldea. Eta ez dakit gazteleraz zer esatea nahi duzue? Raquel, gazteleraz esango duzue zer? Nahi duzuna, Bueno, behar duzue gazteleraz azaldu? Ez. Bale, hori. Aderto, mi esker. Susana, animatzen zarete? ¿Os animáis? Tema, Amparo, ¿os animáis? Susana. Egunon, soy Susana Talayero y junto con Amparo Badiola y Gemma Inchausti, tenemos en común este proyecto que se llama Script Barik, que significa sin guión. Y ahí está un poco la clave de nuestro proyecto, que es un proyecto que nace, sobre todo es un proyecto de colaboración entre artistas, cuya clave está en que nuestras respectivas prácticas de trabajo confluyen en un único espacio y en un hacer en común, donde estamos experimentando día a día un poco lo que va pasando. Es un trabajo sobre todo de colisión también de nuestros respectivos imaginarios, como se decía en un principio, de nuestras respectivas prácticas de trabajo, y la verdad es que sí ha sido una oportunidad el poder tener un espacio físico de trabajo y unos materiales sobre los que hemos trabajado, que son materiales de residuo que hemos encontrado en los propios almacenes del propio centro y con los que hemos intervenido en el espacio. Y actualmente estamos trabajando un poco en formato vídeo, en un vídeo que tiene 3 partes, motorista, recuerdo que era, motorista, chicas, inframundo y masa. Es un vídeo en el cual estamos trabajando las 3 y estamos en ello ahora y nuestro hacer común tiene que ver, digamos, en este vídeo las cuestiones que manejamos tienen que ver con el deseo y la muerte, en definitiva. Y algo más que queráis apuntar vosotras, que no sé, o que nos queráis preguntar sobre el proyecto. ¿Lo he dicho todo? Bueno. Pues ¿cuándo convocamos a la gente? No recuerdo. Estáis todas invitadas y nos encantaría además que vinierais porque estamos trabajando y al mismo tiempo, de una manera, es un estudio, es un trabajo de artistas en un estudio, entonces tiene esa cuestión de estudio, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos la necesidad también de compartir un poco todo este trabajo en proceso en el que estamos y sobre todo porque es una experiencia nueva, yo creo que para todas las 3, ¿no? Que es el confluir en esta práctica colaborativa así muy intensa entre artistas que hemos decidido hacerla. No sé, ¿qué fechas teníamos? Que no recuerdo, chicas. ¿Qué fechas teníamos? Abrimos al público oficialmente el 22 de octubre. Sí. Si queréis subir arriba, estamos justo aquí arriba. Sí. Sí. También falta un trabajo, porque como hemos empezado un poco de la forma opuesta a la que inicialmente pensamos. Inicialmente pensamos en partir como de un trabajo más individual y construir más tarde. Y lo hemos hecho al revés, nos hemos lanzado a la piscina y hemos empezado concluyendo. Y ahora necesitamos como unos días de trabajo individual, que eso también falta un poco ahí. O sea, como más de que vamos a aportar y se va a mezclar con todo el trabajo. Es decir, es un espacio que cambia cada día. Bueno, sí, como pasa en todos los procesos, en efecto, sí. Sí. Bueno, es que recasco. Estamos con la cámara emitiendo en directo. Carlos, cuando quieras.
Hola a todas. Comentaré simplemente un poco lo que ha salido en el vídeo. Aprovecho también para disculparme por el vídeo porque mis dotes interpretativas tampoco son muy buenas. Pero un poco lo que comentaba es que el proyecto que presenté a Babestu es un apéndice dentro de un proyecto mayor, que es la creación de una plataforma para el arte que está entre lo virtual y el espacio físico. Está compuesta por una serie de áreas que más o menos la idea es que funcionen como células durmientes, como fichas de un dominó. En el momento que una cae se activa la siguiente y esa duración la marcará cada proyecto por salir un poco de esas tiranías de calendarios demasiado premeditados. Entonces, desde Azcuna con Babestu se me da la oportunidad de que desarrolle la primera de esas áreas, que se trata de una pantalla en línea en la que invitar a artistas que se encuentran trabajando en los márgenes del audiovisual contemporáneo a través de la modificación de videojuegos o de renderizados de personajes para publicidad, piezas que normalmente muchas veces no quieren ser más que piezas, no persiguen ser una obra, pero que tienen una capacidad experimental gigantesca por todo lo que de ellas se les puede pedir durante el proceso. Entonces, se les seleccionará un material para este primer año, que la línea argumental va a salir del propio centro, aprovechando la última exposición que se clausuró de Steve Paxton y la danza de contacto. Y a su vez se creará unas jornadas con un grupo de investigación, tanto con agentes culturales invitados como públicos asociados a Azcuna Centro a través de un llamamiento público en el que interpelar esos trabajos para que surja una conversación con la artista, para ver cómo se puede situar desde otra visión este trabajo. Prácticamente eso. Gracias, Carlos. Irati, eskerrik asko. Bueno, Kaixo, estoy encantada de haberos conocido a todas. A ver si podemos hablar ahora un poco, ¿no? Como más personal. Por concretar un poco, lo que he presentado para Babestu es crear un relato ficticio que ocurrirá dentro de la naturaleza de Encartaciones. ¿Por qué las Encartaciones? Porque ha sido como un reencuentro. Hace muchísimos años que no volvía a estar en el pueblo y como dentro de ese paisaje, ¿no? Entonces, en esos paseos que nos podíamos dar de 6 a 9 y de 8 a 11, ¿no? Como volver a habituarte al aire, a la temperatura, al río, al monte. O sea, desde ahí salió como unas estructuras de diferentes acciones que quiero grabar ahí y había un paisaje específico que es unas pozas donde nos solíamos bañar. Además ha sido como muy bonito el que nos hemos encontrado gente que llevábamos años sin estar todos a la vez, otra vez, ¿no? Y he empezado a ir a los entrenamientos del equipo de natación sincronizada de Portugalete, que son muy cracks, y entonces iré poco a poco a los entrenamientos para aprender de ellas, de cómo generan sus coreografías. Y entonces, bueno, es que estoy en ese momento en el que todo empieza como a coger forma y no. Entonces, no sé, que me podéis preguntar cualquier cosa y compartir. Eskerrik asko, Irati. Maider, bai. Epa, kaixo. Ni Maider naiz. Nik aurkeztu dana Babesturako izan da proiektuari nabilela egiten 2018tik edo. Baina egin dut modu baten pixkat como separa, en plan, en tiempo. Eta, asko interesatzen zait, beraz jarraitu nahi etorrekin. Bideoan azaldu dut pixkat, baina pixkat urduri nago, beraz ezakitze esan dudan bideoan, así que jarraituko dut aurrera. Aurkeztu dana izan dira, orain arte egin ditut akzio ezberdinak kalean, beti bikotean edo jendearekin.
Eta egitu dana pixkat planteatu erlazionatzeko edo bai bikotearekin edo bai gizartearekin berez erlazionatzeko ditugun konduktak edo moduak pixka bat exageratu moduan, ez? Eta beti akzio hauetan representatu dana izan da pixka bat desio baten exagerazio bat. Eta orduan bihurtzen dira akzio batzuk non como que rompen un poco con el hábito de la ciudad, no sé. Siempre lo hago como en espacios compartidos y es lo que quiero seguir haciendo. Hasta ahora lo he hecho como en pareja, pero a partir de ahora quiero hacerlo tanto sola como ir como creciendo el grupo de personas con las que pues vaya haciendo estas acciones. Y ahora van a ser como, la idea que tengo es más bien como poner al extremo pues el deseo en sí, en plan el deseo como interno que tenemos. Que tengo yo, vamos. No sé si me he explicado, pero ya hablaremos. Es que ricasco, Maider. Elena, cuando quieras. Pues nada, yo soy Elena Itzcoa y voy a hacer el proyecto Lendiason, que bueno, había empezado desde principios de verano o así, como con unos pequeños vídeos en Lendia, que es un lago que hay en mi pueblo. Y bueno, la manera de trabajar ha sido con el vídeo, pero yo creo que es muy importante la voz, ¿no? De alguna manera el canto, o bueno, también la poesía, a la manera de grabar también. De alguna forma son como una especie como de coreografías, ¿no? Estoy grabando de manera muy íntima, encontrando sobre todo como mis momentos, o sea, nada planificado. En plan, o sea, como con la tecnología o la infraestructura mínima que me permita a mí actuar de una manera bastante como natural, ¿no? No, natural. Quiero decir que eso pueda surgir en el momento que me vaya surgiendo, ¿no? Y entonces, bueno, luego una vez que ya, bueno, incluso antes, ¿no? Cuando empezó a salir esta convocatoria, pues empecé a abrir un poco esta práctica que estaba haciendo a algunas invitaciones. La primera que ha empezado a participar es mi madre también, Mercedes Prusilla, pues que también estamos cantando juntas en diferentes paisajes de Apodaca, de mi pueblo, ¿no? Que eso igual hace un poco de contraposición entre estos pequeños vídeos míos en los que yo grabo y la forma de grabar es como muy experimental y muy en relación como al movimiento de mi propio cuerpo, a los cambios del lago, a los reflejos, o sea, como que la propia forma de grabar es casi la canción también. Con mi madre quizá pues a veces tenemos como un escenario más clásico, ¿no? En el que somos ahí las cantantes. Y para hacer esto pues pedí ayuda también a otra artista joven, a Mireia Moral, que precisamente la conocí también en el taller de Quiñu, que me invitaron Usue y Ainara, nos conocimos allí. Y esta me está ayudando a grabar, a montar los vídeos, por ejemplo, este pequeño vídeo en el que se han visto fragmentos aquí. Y nada, pues la manera de trabajar con ella también está siendo muy bonito porque, bueno, pues ella tiene como los recursos mínimos para manejarse en el audiovisual o lo que sea, pero pues tenemos una forma de acompañarnos o así en la que, bueno, podemos ir como sintiendo el paisaje y también los momentos, estar atentas de una manera intuitiva a hacer surgir las cosas y está siendo muy bonito. Luego también ha participado, bueno, en una especie también de canto de mi madre que hemos hecho en este lago, cerca de la cueva que sale del lago, pues le invité también a otra artista que está trabajando en danza, que es Leila Aranberri Talayero, que es la hija de Susana también. Y nada, pues también con ella de alguna manera están empezando a participar en este proceso. Bueno, la cosa se va ampliando, no sé luego aquí cómo se mostrará, o sea, están siendo estos vídeos, pero que son canciones, igual aquí puede tener una forma más performativa, no sé si eso se llegará a montar como una película o compartiremos el material y la película es una cosa más a largo plazo, pero también estamos, bueno, el lago va cambiando mucho porque es un laguito que sale de una cueva
viene del Gorbea y, bueno, pues depende de las aguas que va lloviendo y del deshielo y todo eso. Entonces, ahora a finales de agosto estaba totalmente seco, solo había agua en la cueva, pero hace 2 semanas pues ya desapareció la cueva, el lago es grande. Estamos registrando todos esos cambios, pero que también hemos hecho una pequeña expedición a la cueva, en la que también, pues bueno, ha participado también Idoia Zabaleta, Mireia. Vamos ahí poco a poco. Entonces, luego aquí mi idea también es poder abrir... A ver, para mí es una cosa muy íntima, muy en relación a la poética, a la belleza, a todo, pero sí que me gustaría, desde ese mismo ámbito, poder relacionarlo luego con otra gente, ¿no? Si en algún momento se da un encuentro aquí, a ver cómo eso, que es como una cosa muy, muy singular que estoy buscando de cada una, nos podemos relacionar así. Entonces, luego, no sé cómo se abrirá esto aquí, pero bueno. Gracias. Gracias, Elena. No, un gusto escucharte. Camila, gracias. Hola, soy Camila Telles y mi proyecto se llama Transición Primaveral. Es un proyecto que vengo desarrollando hace mediados del año pasado en adelante, finales del año pasado, y es un proyecto que toma elementos como elementos desde una figura vampírica que se pone en relación con la autobiografía, con lo queer, un poco más, ahí, sí. Toma elementos que están relacionados con lo vampírico, la figura vampírica, o cómo generar o entender una nueva genealogía en relación a esa figura, una genealogía que venga desde una perspectiva queer, y cómo estos elementos se relacionan con la autobiografía, con la memoria del cuerpo, qué elementos del cuerpo que traemos con nosotros desde nuestro pasado podemos como sacar a la luz, ¿no? en este nuevo momento histórico. Y es un trabajo que no sería posible sin la ayuda de Esther Catalin, que es una artista que está colaborando con el proyecto desde lo audiovisual para poder generar una serie de pequeños vídeos que van relacionados con la figura de la entrevista y la entrevistada y con una especie como también de tono reality ficción. Y bueno, pensar esas cuestiones que son relevantes en relación a la piel, la frontera, el contacto, la distancia, cuestiones que en la figura del vampiro ya están, pero que de alguna manera como que se reactualizan en el contexto que hay hoy. Y bueno, eso. Gracias. Gracias. Mario. Artista visuala, baina honetan komisario lana egiten. Mi proyecto tiene que ver con la publicidad en el espacio público de la ciudad. Como artista, la primera vez que hice un trabajo en unas vallas publicitarias fue hace ya 10 años y he ido haciendo otros trabajos en ciudades diferentes de Europa y en esta ocasión pues tomo el papel de comisario y lo que me interesa es mostrar trabajos de esos artistas que ya llevo siguiendo durante estos años, que tienen pues unos trabajos que me parecen muy interesantes, que utilizan los soportes publicitarios de la ciudad para hacer reflexionar socialmente pues, sobre la publicidad en el espacio público. Transversalmente muchos otros temas se tratan. Y el proyecto tiene diferentes vías. Por un lado estaría el mostrar estos trabajos, por otro lado hay una convocatoria para que gente en formación genere también de una manera un tanto paradójica con las herramientas de la publicidad, mensajes que nos hagan repensarla o pensar si es pertinente en el espacio público o no. Por otro lado, casos de estudio de 3 ciudades que en el mundo en un momento dado deciden cambiar la normativa y prácticamente prohibir la publicidad, solo dejar otro tipo de mensajes que puedan generar más comunidad y no solo generar consumidores o clientes, que es un poco donde está a veces ese límite, ¿no? De qué es comunicación, qué es publicidad, que somos ciudadanos, somos clientes. Y lo que me interesa de alguna manera es que el proyecto pueda permitirnos
en sociedad, pues reflexionar sobre esta realidad que además en Bilbao en los últimos años ha cambiado bastante. Han salido muchas más pantallas, publicidad en banners y creo que es un tema que está ahí en el tranvía, en el metro y que bueno, me gustaría pues, poder visualizar en la ciudad pues, otras opciones, otras realidades que hay por el mundo. Eskerrik asko, Mario. Iván. Pues nada, yo soy Iván Gómez. Tengo un proyecto que se llama La prospección de Kairos, que intento como investigar la cuestión del entre. El entre como lo que se juega entre las partes, como en la propia relación de sujeto-sujeto o de sujeto-objeto o ya entre los propios objetos. Estoy en el LabBat, en el Lantegui. El propio espacio tiene como esa cuestión de laboratorio. Entonces he propuesto como un dispositivo, como una metodología que se divide en 3 partes. En la primera estoy con un grupo de trabajo con alumnado de cuarto de carrera de Bellas Artes, más trabajando desde lo objetual, como desde la propia práctica. La segunda parte será unas jornadas de conferencias, que viene a leer el entre como ya desde la lectura, ¿no? Desde un poco más... pues desde el comisariado o como desde la filosofía o como, ¿no? Como un distanciamiento como más intelectual. Y la tercera parte vuelve a ser un grupo de trabajo donde se pretende como reflexionar y poner en juego los 2 capítulos anteriores. Entonces, bueno, es esta suerte como de engranaje que ya veremos hacia dónde nos lleva. Y un poquito en esas estoy. Eskerrik asko. Señora Polaroiska. Alaitz, María. Sí, bueno, pero... Bueno, eso ha sonado estrategia. Ha sonado muy a estrategia. Bueno, ella es Alaitz Arenzana, yo soy María Ibarreche, somos el colectivo Señora Polaroiska. Primero, bueno, esto no sé, me arranco, es fantástico esto. O sea, me parece que es, no sé, visto así de repente, ¿no? Venir un miércoles a la mañana y encontrarnos todas aquí, ¿no? Y que vaya a ser este caldo, creo que, ¿no? Hay tantos proyectos paralelos que se cruzan, se mezclan, nos conocemos, no nos conocemos, o sea, me parece fantástico. Esto me ha arrancado como 50% del colectivo. Vale, y bueno, por otra parte, pues nosotras somos artistas asociadas desde supuestamente, ¿no? Con estas fechas 2019-2020, pero probablemente las fechas oscilen. Y bueno, pues el trabajo que llevamos haciendo Alaitz y yo de la mano del equipo de Azcuna, pues es un poco durante estos 2 años que es muy guay poder tener un periodo más largo, ¿no? Porque al final nosotras mismas estamos repensando los propios proyectos que queremos ubicar aquí, ¿no? Porque es crucial también ser conscientes del contexto en el cual estamos. Entonces, también, por eso también generamos, que bueno, ya lo hemos explicado en el vídeo, un poco el Consejo de Sabias, ¿no? Que invitamos a mujeres mayores como una de nuestros proyectos que hemos ubicado aquí. Y luego, pues, otros proyectos pues, que presentamos el año pasado, como la actividad No hay edad para el ritmo, donde eso también presentamos una pieza audiovisual, No hay nada más moderno que envejecer. También el Consejo de Sabias, y también estamos pues, trajinando para presentar futuros proyectos, un taller y pues, bueno, igual una publicación que tenemos entre manos. Pero todo sí que, ¿no? De alguna manera, la visibilización y poder sacar referentes, bueno, o traer, ¿no? Poner aquí en contexto referentes, sobre todo de mujeres mayores y de nosotras como mujeres que nos vamos haciendo pues, más mayores y la sociedad, que pues, pasa el tiempo para todo el mundo, pues, ¿no? De la misma manera, pues un poco conocer y ampliar nuestro imaginario, que pues, lamentablemente es tan escaso, sobre todo en esos términos, ¿no? O sea, es como aprender, aprender y aprender, y que sigamos aprendiendo. Eskerrik asko, María.
Creo que se puede. Somos unidad familiar. Si las compañías y los colectivos son unidad familiar. Y Scriptbarik también. Iker, gracias. Bueno, yo me llamo Iker Vázquez y, bueno, sobre todo, bueno, mi idea tiene, como he dicho en el vídeo, dos ideas principales, ¿no? En mi propuesta. La primera, bueno, agradeceros sobre todo la oportunidad de hacer un trabajo experimental, porque muchas veces al hacer un trabajo, todas las sabéis, hay que practicar, hay que investigar, hay que hacer cosas que nunca se han hecho y eso cuesta trabajo y dinero y no siempre se puede desde las instituciones. Entonces, bueno, agradeceros esa oportunidad porque mi trabajo va a ser muy experimental. Voy a practicar con realidad aumentada, cosas que nunca he hecho. Entonces, pues va a ser todo un trabajo, pues, de investigación durante muchos meses. Y, bueno, voy a invitar a artistas creadoras a tratar el tema de la musa, como he dicho, ¿no? Cambiar un poco esa concepción de mujer inspiradora y a mujer creadora, ¿no? Y que cada una dé su opinión al respecto. El trabajo va a ser, bueno, muchos diálogos primero individuales y luego una gran conversación, digamos, entre todas. Bueno, ese diálogo será sobre ese tema, pero también sobre la técnica, ¿no? De realidad aumentada. Entonces, el proceso este de diálogo individual y diálogo colectivo pues dará como resultado que entre todas decidamos cómo será la exposición o cómo se exhibirá lo que realmente se haga al final, porque eso pues va a ser un proceso pues bastante pues eso, experimental y que no sabemos el resultado. Entonces, bueno, pues lo decidiremos entre todas. Espero que el resultado se vea en Azcuna Centra, pero el objetivo también es, pues, el proceso es exponerlo y enseñarlo en algún centro, algún instituto de Bilbao, con alumnos de primero y segundo de la ESO, para que vean cuál es el proceso artístico, cuál es la técnica, si la quieren experimentar, que vean un poco, pues bueno, qué se hace en Azcuna, qué hacemos los y las artistas, y bueno, básicamente ese es mi proyecto. Eskerrik asko, Iker. Raquel. Hola, pues soy Raquel Meyers, me falta mi otra mitad, Borja Crespo, que no ha podido estar aquí acompañándome. Y nada, el proyecto que presentamos, que hemos presentado a la convocatoria de Babestu, es Elige tu propia normalidad. Cuando pensamos en, o sea, queríamos, bueno, este proyecto es un crisol de posibilidades. Realmente lo que queremos plantear es un espacio para el diálogo, para la reflexión, y lo que nos gustaría mucho es crear pues eso, como un llamamiento público para que todo el mundo pueda mandar pues, todo tipo de formatos, pues un poco la reflexión, tanto de lo que está pasando ahora mismo y un futuro. Sí que es cierto que tanto Borja como yo usamos un poco el tema del humor, por eso el proyecto viene un poco de los libros de Elige tu propia aventura, solo que en vez de usar este crisol de posibilidades a través de páginas, lo queríamos usar a través de un formato más multimedia. Y bueno, pues queremos invitaros a todos bueno, pues a participar y a darnos vuestra opinión sobre todo lo que se puede, este nuevo espacio de posibilidades. Y como soy la última, yo creo que ya me quedo ahí. Nada, gracias. Vale, es que ricasco, Raquel. Pues no será la última vez que nos juntemos todos y creo que falta ya por terminar, que hemos sido muy mal educados, Maya, pero Maya Villot también va a estar con nosotros transitando muchos de los proyectos, algunos de los proyectos, trabajando un poco entre la programación, la producción y la comunicación. Y bueno, pues perdona, Maya, y poco a poco pues con algunos de los proyectos ya irá teniendo también unos encuentros aquí, sobre todo con los programas de Babestu. Hemos acabado. Es que ricasco.
La verdad es que ha sido súper interesante porque por mucho que te leas los proyectos o los comentes, al final he escuchado así y muchos de ellos, como ya en el poco tiempo han evolucionado tanto, pues la verdad es que una gozada. Eskerrik asko, benetan.